Amados hermanos, este es nuestro primer servicio virtual desde que se declaró de parte del presidente un estado de emergencia nacional debido al coronavirus o al COVID-19, como se le llama. Y de hecho, en estos momentos, hablando de estadísticas, globalmente hay unos 142,000 casos del coronavirus. Bueno, de hecho estamos en nuestras casitas hoy, pero este es nuestro servicio virtual y que Dios le bendiga rica y abundantemente. Permítame orar y pedir que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose sobre usted y sobre cada uno de los miembros de su familia. Y que esa sangre, en verdad, así como allá en el tiempo de el pueblo de Israel en Egipto, cuando se puso la sangre del cordero en el marco de la puerta para cubrir a los hijos de Dios que estaban detrás de esa puerta, para que cuando el ángel que venía pues a destruir a los primogénitos, matar a los primogénitos de los hijos de Dios no fueran tocados. Y de hecho fue la sangre del cordero que los guardó. Que sea la sangre del cordero que nos guarde a cada uno de nosotros. Permítame orar, por favor. Señor, en estos momentos yo pongo delante de ti a mis hermanos, cada uno de aquellos que hacen parte de la Iglesia de las Américas. Y oro, Señor, que tú los guardes. También incluimos aquí, Señor, a toda familia, todo miembro de familia que está mirando este servicio virtual por este video. Y también oramos, Señor, que la sangre tuya, la sangre del Cordero de tu Hijo amado, nos cubra a cada uno de nosotros y que esta epidemia no nos alcance a aquellos que somos hijos de Dios. Señor, yo te ruego que en estos momentos tu palabra tenga cabida en nuestros corazones, que tú nos hables a través de ella. En el nombre de Cristo, amén. Bueno, yo decía que una estadística mundial va en estos momentos por 142,000 casos, pero esto está cambiando minuto a minuto, pero más o menos para que nos demos cuenta. Y de hecho, hablando de Estados Unidos, que es un país tan grande, estamos hablando de unos 50 estados, y esta epidemia prácticamente inició muy cerca a nosotros en Washington. Y para que usted entienda cuán cerca en verdad inició a unos 5 minutos de nuestra casa, de la casa pastoral de los pastores Jorge Gutiérrez y Felisa, mi esposa. Y de hecho tenemos que tomar todas las precauciones para no ser contaminados por el virus debido a que somos pastores. La palabra del Señor dice allá en Romanos capítulo 13, el versículo 1, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido puestas. Mire que dice toda persona, sométase a las autoridades superiores. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se opone o resiste, y los que resisten acarrean condenación. Los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahora de allí, en el capítulo 13, si vamos al versículo 4, dice, porque el que está en autoridad, de hecho, esta palabra, el que está en autoridad, está implícita allí, porque el que está en autoridad es servidor de Dios para tu bien, para nuestro bien, o sea, para nuestro favor. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y cuando el presidente, de hecho, decretó estado de emergencia nacional,
debemos acatarla nosotros y mantener todas las precauciones si somos hijos de Dios. Algunos usan un pasaje en estos días, y yo diría que mal, me refiero a Hechos, capítulo 5, versículos 23 al 31. Y yo estoy resumiendo este pasaje, pero es bueno que reflexionemos en él. El sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de envidia. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron a la cárcel. Pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Y lo interesante es que el ángel los envía que vayan a predicar de parte de Dios, que sigan. Pero ellos están predicando el mensaje. Y llega noticia nuevamente al sumo sacerdote de que ellos están predicando en el templo. Y miren lo que ocurre. Entonces los condujeron ante el consejo. Y el sumo sacerdote les reclamó. Seguro que les reclamó lo que ya les había dicho. Y les reclamó y les dijo terminantemente: les hemos prohibido enseñar en ese nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesús. Dice, sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre, o sea, de la muerte de Jesucristo. Entonces es aquí donde viene un principio emitido por el apóstol Pedro, porque le están prohibiendo predicar en ese nombre, en el nombre de Jesucristo. Y es Pedro quien dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y de hecho los demás apóstoles también dijeron lo mismo, pero Pedro es el iniciador. Y dicen ellos, el Dios de nuestros antepasados rescató a Jesús, a quien ustedes mataron, colgándolo de un madero. Por su poder Dios lo exaltó como príncipe y salvador, para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Los cristianos, debido a la comisión que tenemos de parte de Dios, o la gran comisión de predicar el evangelio, de pronto es la única salvedad que podemos hacer en donde un cristiano puede desobedecer las autoridades. No nos pueden prohibir hablar de Cristo. Buscaremos la manera de hacerlo. Podemos orar, podemos leer la Biblia, comprar Biblias. En estos momentos, de hecho, nadie nos está prohibiendo. Es decir, nadie ha prohibido a los cristianos orar o predicar. El evangelio sigue. Y esta es una gran oportunidad que Dios nos está dando a nosotros. Incluso tenemos el apoyo del gobierno. Y los cristianos tenemos que estar bien informados antes de hablar y decir cosas. Debemos estar aprovechando el tiempo para cosas buenas. Miren lo que dice, aquí está el enunciado del presidente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró como Día Nacional de Oración el domingo, o sea, este domingo es Día Nacional de Oración. O sea, el 15 de marzo, en medio del avance en el país del coronavirus, por eso se declara eso. Y aquí está, entre comillas, lo que el presidente dice. Es mi gran honor declarar el domingo 15 de marzo como Día Nacional de Oración. Somos un país que en toda nuestra historia ha mirado a Dios para pedir protección
fortaleza en tiempos como estos. Esto es lo que escribió el presidente. ¿Cómo le parece? Sin importar dónde estés, te aliento a ponerte en oración en un acto de fe. Juntos, fácilmente, prevaleceremos. Esto lo dijo el presidente. Estoy leyendo las palabras, pues, textuales. Queridos hermanos, entendamos bien lo que está pasando históricamente. Y la obediencia juega un papel importante de parte de los hijos de Dios. Recuerden lo de Naamán. Naamán, de hecho, fue al pueblo de Israel en busca de la cura para la lepra. ¿Y qué ocurrió? Que desobedeció lo que dijo el profeta Eliseo. Finalmente uno de sus siervos lo convenció que entrara al río Jordán y se zambulliera 7 veces. Y fue así como él se sanó de la lepra. La obediencia en estos casos es sumamente importante. Y Trump está siendo usado por Dios. Está siendo usado por Dios. Eso es una cosa totalmente diferente. No importa cuál sea su inclinación política. En estos momentos es la autoridad establecida por Dios, querramos o no. Así son las cosas. Ahora, recordemos cuando el ángel de la muerte, pues, que pasó durante el tiempo de el pueblo de Israel en Egipto. Los hijos del pueblo de Dios tenían que estar en sus casas, en sus familias, completicos, detrás de la puerta principal, que había sido untada con el hisopo, con la brocha en el marco, indicando de que ahí estaban los hijos de Dios. Entonces, esta no es la primera ocasión que los hijos de Dios se recogen durante una crisis, una mortandad, en este caso en el pueblo de Egipto. Y también la plaga del granizo. Yo voy a leerles esta parte porque me llamó mucha la atención. Dice, envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, mire Dios tan bueno, de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, perdón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo, y de hecho, pues, perecieron. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgarró todos los árboles del país. Entonces estoy usando este texto para decir, los hijos de Dios tenían que obedecer, aún los siervos de Faraón, si no querían morir por la tormenta de granizo. Me gustaría dejar algunas aplicaciones para este día, para reflexionar y para que usted ayude a algunas personas que podrían estar usando la Biblia mal, textos bíblicos malos. Es decir, como dije, nadie nos está prohibiendo en estos días predicar el Evangelio. La iglesia del Señor es la iglesia viva, andante. El templo es una cosa. Podrán, digamos, en la historia destruir templos, edificios, pero la iglesia seguirá avanzando. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia es viva. Y ahora vamos a mantener nosotros, pues de hecho, pues una lealtad a Dios, pero también a las autoridades establecidas por Dios. Hoy decía un reportero deportivo en el canal TUDN, y voy a leer textualmente, dice, no seamos cabezadura, atendamos las leyes y tengamos en cuenta lo que está pasando en el mundo.
esto es real. Los datos, las estadísticas son reales. Esta no es una fantasía. Y lo dice una persona que no es temerosa de Dios. Esto es un comentario secular. No seamos cabeza dura. Atendamos, acatemos las leyes. Me llamó mucho, pues, la atención eso. Y oremos, hagamos lo que mejor nosotros sabemos hacer, que es orar, buscar a Dios. Este tiempo en la casa es para reflexionar y hacer cosas que quizás nunca habíamos hecho. Una de ellas es aproveche para descansar, dormir incluso, recupere fuerzas, que el Señor le ayude, que el Señor nos ayude. Vamos a unirnos en una cadena de oración. Aprovechemos este tiempo. Otra cosa que yo quería mencionar, el mundo nos está observando a nosotros, a ver cómo la iglesia va a reaccionar en una crisis como esta. Nos están observando. Y si una iglesia, de hecho, pues desobedece, no acata la ley, pues va a tener que pagar las consecuencias. Los cristianos o los pastores que no acaten la ley porque no están bien informados y van a ser focos del virus, del coronavirus COVID-19. Si una iglesia por desobediencia se va a convertir en la propagación del virus, el peso de la ley le va a caer pues encima. Los que dicen que se van, bueno, yo me voy para una iglesia, voy a buscar una iglesia que no esté cerrada. Y yo le pregunto a ustedes, sea de la iglesia que sea, pero en estos momentos me estoy dirigiendo pues también a nuestra congregación, porque usted podría decir, bueno, yo voy a buscar una iglesia que no esté cerrada. Entonces, yo le pregunto a usted, entonces quiere decir que su iglesia está equivocada porque se cerró, el pastor, los líderes, el gobierno está equivocado y usted se va a un grupo donde se supone que son los que tienen el conocimiento correcto en cuanto a esta situación. ¿No será que usted está en rebelión? Más bien no debería acatar las leyes que son federales y son estatales. Viene de la boca del presidente, del gobernador de nuestro estado, y hay que acatar las leyes. Todavía no se sabe cuál va a ser el castigo en sí, pero ya lo han pronunciado. Va a haber castigo para aquellas personas que desacatan la ley. Ahora, hay personas que tienen un súper espiritualismo en este tiempo, un súper espiritualismo. Ellos, y a veces pues, toman pasajes de la Biblia y dicen, pues, ¿cómo es posible que la iglesia de Cristo se va a cerrar? Debemos estar predicando. Y a veces podemos ser, en algunas ocasiones podemos ser orgullosos, muy prepotentes con el don que Dios nos ha dado a nosotros. Tenga mucho cuidado que los demonios no lo vayan a usar a usted con espíritu de rebelión y usted sea el primero en desobedecer las leyes establecidas. Más bien pídale perdón a Dios y arrepiéntase si está actuando así, tomando un pasaje bíblico fuera del contexto. Pregunte, consulte a sus pastores. Para eso hay autoridad en la iglesia. Todas nuestras iglesias están cerradas. Vamos acorde con la ley. Pero hoy estamos virtualmente, yo estoy compartiéndoles a usted pasajes bíblicos. Y lo que me gustaría en estos momentos, ya llevo 19 minutos y no quiero pasar de 20 minutos, es que usted termine orando el día lo más que pueda. Y yo voy a hacer una oración para terminar. Padre Celestial, te damos gracias por haberte conocido. Gracias por tu palabra, oh Dios. Tú eres un Dios muy bueno. Y gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Y nos exhorta a nosotros, nos reprende y nos corrige. Gracias, Padre Celestial. Yo oro por las familias, oro por tu protección divina, que la sangre del Cordero nos cubra, nos proteja en estos momentos. Oh Señor, bendice a la Iglesia de las Américas, cada miembro, desde cada niño hasta los adultos, Señor.
y que podamos propagar en estos momentos más bien el Evangelio. Muéstranos almas, personas, que podamos usar el teléfono para llamar, para orar por personas, conectarlas con Dios, conectarlas con la iglesia, con la familia de la iglesia. Oh Padre Celestial, bendice nuestro país y guárdanos, Señor. Destruye esta epidemia, Padre. Destruye este virus, Padre Celestial. Oramos por el presidente, oramos por todo el gabinete del presidente, Señor. Guárdalo, Señor. Cuida de nuestro país. Aquí van a nacer o van a crecer nuestros hijos y nuestros nietos y bisnietos, y queremos lo mejor. Oramos por la economía del país, porque nos podría afectar a todos, Padre Celestial. Oh Señor, que tu bendición sea con nosotros. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Hermano, siga orando usted. Se lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy, domingo, es día de oración. Dios lo bendiga.